No le puedes pedir al mundo que confíen en ti si tú mismo no confías en tus propias posibilidades. Digo, lo excelente dicen que está 5 centímetros por debajo de lo extraordinario. ¿Cómo saber rebasar esos 5 centímetros y ser extraordinario en lo que haces? La manera de crecer es rodearte de gente que sea mejor que tú. Nosotros teníamos claro que queríamos lo mejor. ¿Cómo ha influido la neurocirugía en tu capacidad de tomar decisiones certeras en el ámbito Y empresarial? si no le va a aportar a mi familia mejor calidad de vida o mejor futuro, pues igual no me interesa. Ahí me emociono. Que fueran buenas personas. ¿Quién es Juan Cristian? Bueno, yo me definiría como un trabajador y como un padre de familia. Sería, si tuviera que definirme, sería eso. Soy neurocirujano, me costó mucho llegar a serlo, porque dediqué prácticamente 15 años de mi vida a formarme, incluyendo pues la carrera, luego la especialidad, trabajar en Estados Unidos. Y entonces esa fue probablemente una parte de mi vida y ahora pues padre de familia. Es decir, al final todo lo que haces y todo lo que intentas crear y todo el trabajo obviamente va enfocado pues a que tus hijos tengan pues la mejor educación posible y los mejores medios para desarrollarse y crecer, ¿no? Esa sería Total. un poco mi definición actual, sí. Qué bueno, que casi todo el mundo se define como la parte profesional y esa parte más de padre, de estar en familia. A ver, porque me lo preguntas ahora, quiere decir, igual si me lo preguntas hace 15 años, igual te hubiera contestado mi parte profesional, pero ahora Claro, mismo evidentemente eso es parte de lo que soy, pero probablemente al final cuando eres padre tus prioridades cambian, ¿no? total. Entonces, la pirámide, hay una frase que a mí me gusta mucho que es la pirámide de la vida, en el sentido de que al principio tú estás en la parte alta de la pirámide porque eres más joven, estás cumpliendo tus sueños, tienes tus ambiciones, pero en el momento que eres padre, esa pirámide se invierte y tú eres el último de la lista o la parte baja de la pirámide, ¿no? Entonces, en mi momento actual, probablemente mi definición fuera esa. Evidentemente, en lo que trabajo es lo que soy, obviamente, pero probablemente si lo orientamos desde el punto de vista de cuál es mi objetivo, cuál es mi ambición, evidentemente mis hijos siempre están en el centro de todo lo que hago y todos los esfuerzos que hago y todas las horas que me pego trabajando y tal. Obviamente está pensando en ellos y en mi familia, en mi mujer, claramente. Vamos a hablar un poquito de tu parte como empresario y tu parte como médico, Sí, porque me parece, sabes que te admiro un montón desde las dos partes y me parece que es súper de reconocer la parte también como neurocirujano. Estaba hablando con una paciente tuya hace sí. unos días y me decía, después de la cirugía, cuando fui al radiólogo, el radiólogo me dijo, esta cirugía la hizo el doctor Rivas, ¿verdad? Y me pareció tan sorprendente porque digo, lo excelente dicen que está 5 centímetros por debajo de lo extraordinario. Mm. ¿Cómo saber rebasar esos 5 centímetros y ser extraordinario en lo que hace? Primero, no proponerte ser extraordinario. Quiere decir que eso al final, yo creo que el objetivo tiene que ser que tú en cada momento hagas lo mejor que tú sepas, lo mejor que tú creas o con la mejor intención, ¿no? Creo que al final el perseguir objetivos hay veces que tiene sentido porque tú concretas cosas, pero cuando estamos hablando de, en este caso, excelencia laboral, la excelencia no la pones tú. Quiero decir, te la ponen otros, Claro, ¿entiendes? Otros que valoran tu trabajo, otros que, por ejemplo, pacientes o compañeros. Es decir, al final, la excelencia te la da tu trayectoria laboral, pero no es algo que tú te pongas a ti mismo. Otra cosa es que el nivel de exigencia siempre sea llegar a lo máximo que lo que tú puedes ser. Y yo en ese sentido soy bastante autoexigente y yo no me pondría el excelente. No me lo claro. pondría. Yo considero que hago muy bien mi trabajo o que intento hacerlo lo mejor que yo sé. Intento ser muy honesto con los pacientes. Si considero que algún paciente se tiene que operar, se lo voy a recomendar y le recomendaré la mejor manera que yo entiendo que se debe de operar, pero hay muchas veces que digo que no, porque soy honesto y porque, bueno, porque considero que eso no le va a reportar ningún tipo de beneficio, más allá de que en un momento dado pueda creer que se puedan hacer cirugías más pequeñas o intentar hacer cosas como más ajustadas, pero muchas veces digo que no. Entonces, Claro. al final, la excelencia es algo a lo que todos tenemos que tender, pero no porque sea un objetivo en sí mismo, sino porque es la manera de intentar llegar a ser tu mejor versión laboral. Y luego, al final, yo siempre digo que lo que habla por ti no es
ni lo bien que hablas, ni lo bien que publicas, ni es lo que los pacientes dicen de ti. Porque al final Total, ese es el resultado de tu trabajo, para bien o para mal, ¿no? Entonces al final la excelencia te la dan tus pacientes, no te la das a ti mismo, o por lo menos yo jamás me diría a mí mismo soy excelente, porque no forma parte ni de mi manera de ser y porque creo que al final uno tiene que ser lo suficientemente consciente de que la lucha no es con otros especialistas, no es con otros hospitales o con otras clínicas. Yo creo que al final, en los temas laborales, la mayor parte del tiempo la lucha es contra ti mismo, total, ¿sabes? En el sentido de ser lo suficientemente exigente para siempre querer hacerlo mejor, aprender más y luego también no ser excesivamente exigente, porque una exigencia elevada puede hacer que en un momento dado no seas capaz de valorar cosas que has hecho bien, ¿no? Entonces, bueno, al final es jugar un poco con el equilibrio, pero la excelencia es a lo que hay que tender, obviamente, pero la nota no te la pones tú, o por lo menos yo no me la pongo. O sea, yo total. intento hacerlo lo mejor que sé, lo mejor que puedo, o intento explicarle a los pacientes lo mejor que yo sé y hacer lo mejor de mi trabajo. Y luego ya que mi trabajo hable por mí, ¿no? Es decir, yo no me voy a poner la nota, o sea, no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer porque creo que eso es presuntuoso y creo que la gente que lo hace no estoy de acuerdo, no me gusta. Qué bueno eso. ¿Qué tuvo que ver el Barrow en esa parte tuya de autoexigencia, de excelencia, de por qué te fuiste a estudiar a Estados Unidos? Vamos a ver, cuando yo estaba haciendo la especialidad, tenía claro que, digamos, cuando ya te formas, tú sabes que hay hospitales, digamos, referentes a nivel mundial. Entonces, la mejor manera de tú subir el nivel es irte con gente que es mejor que tú. Total, Entonces, yo eso fue por lo que me fui a Estados Unidos, porque allí estaban referentes en aquel momento, tanto de la cirugía vascular, que era el doctor Spessler, como la cirugía de columna, que era el doctor Theodore, que eran, digamos, en aquel momento de los mayores referentes que había a nivel mundial en sus especialidades. Entonces yo dije, yo quiero estar allí, porque al final es la manera de crecer. total, Si tú te pones con gente que sabes que es mejor que tú, o por lo menos gente que tiene más experiencia que tú, gente que es más brillante, gente que publica más. Eso hace que al final tú tengas que subir el nivel, porque si no, no te quedas atrás, no les sigues, no les entiendes. Entonces, bueno, esa fue un poco la manera en la que yo decidí plantear ese reto, ¿no? Decir, oye, voy a ir con los mejores del mundo y a ver qué consigo aprender. Y la verdad que fue una experiencia en ese sentido muy enriquecedora porque me encontré con gente, digamos, muy amable, muy cercana, que es un poco una tendencia que hay veces que uno puede pensar, ¿no? Que como son gente tan famosa desde el punto de vista de la neurocirugía, con tanto prestigio, que va a todos los congresos, que publica, que son los nombres que ves en todos lados, puedes pensar que son incluso un poco lejanos. La verdad que no, me encontré gente muy cercana y aprendí mucho con ellos, trabajé mucho con ellos e incluso me ofrecieron quedarme a trabajar con ellos en Estados Unidos, o sea que algo bien tuve que hacer, ¿no? Pero yo lo que buscaba sobre todo era el reto de estar con gente que era la que marcaba la referencia o las que claro, publican los artículos, las que publican los manuales, porque era la manera de decir, oye, primero también me servía a mí mismo un poco para ver en qué nivel, ¿no? Decir, porque al total, final si no te pones con gente que es mejor que tú, muchas veces el nivel en el que tú crees honestamente que estás, igual no es real, ¿no? Y por otro lado me sirvió también para darme cuenta de que mi formación en España había sido buena, ¿sabes? Porque al qué final bueno. muchas veces vemos a Estados Unidos como un poco mito, ¿no? De grandes Ujú, hospitales, grandes especialistas, y te das cuenta de que obviamente la diferencia de medios tecnológicos es años luz con respecto a lo que estamos acostumbrados en el sistema español, pero la parte, digamos, de fundamentos, la parte de conocimientos, yo vi que no estaba tan mal, ¿no? Entonces, bueno, al final también te sirve un poco para ponerte en tu lugar, en el sentido de saber, oye, no estoy tan mal, vengo bien formado, pero obviamente sabiendo que ellos son los mejores del mundo, ¿no? Entonces, al claro. final era un poco ir a buscar, pues un sitio en el que estuvieran los primeros referentes de muchas cosas de mi especialidad. Mm. Me gusta eso porque también el entorno yo creo que es el que condiciona básicamente lo que eres. Vamos a ver, la manera de crecer es rodearte de gente que sea mejor que tú, Mm, que sea mejor que tú. Tanto en lo que tú te dedicas como en el resto de los aspectos de la vida. Me refiero, ya no solo en un tema puramente cognitivo, sino gente que tenga experiencia en leyes, o gente que tenga experiencia en temas fiscales, o gente que tenga experiencia en temas de inversiones, total, o gente que lleva 25 años en una empresa o que tiene una empresa desde hace 25 años.
de esa gente vas a aprender seguro. Muchísimo. Y entonces, pero aquí hay otro tema muy importante, y yo siempre se lo digo a mis hijos, y una cosa que comparto con mi mujer, es que hay que ser permeable en la vida. Quiero decir, tú tienes que estar dispuesto a escuchar y tienes que ser humilde, porque la manera, o sea, la humildad como yo la entiendo es el estar dispuesto a seguir aprendiendo. Ujú. ¿Entiendes? Que aunque tengas un trabajo estable, aunque tengas, digamos, ya digamos tu sitio, digamos, tanto laboral como personalmente encontrado, yo creo que al final la manera de crecer es escuchar a gente que sabe más que tú y ser consciente de que hay gente que sabe más que tú. Total, ¿Entiendes? Entonces, a mí eso es una posición que me resulta muy cómoda porque siempre estoy dispuesto a aprender. Entonces, siempre pregunto, oye, ¿tú cómo lo haces? ¿Tú cómo llegaste a esto? ¿Cómo? Entonces, pero eso es una postura humilde, en el sentido de decir, oye, yo sé lo que sé por mi experiencia vital, pero estoy convencido de que siempre hay alguien que sabe más que yo. total, ¿Vale? Yo siempre, como el símil del mar, ¿no? Siempre hay un pescado más grande que tú o un pescado más rápido que tú. Pues yo eso me lo aplico, ¿sabes? En ese sentido, yo considero que esa es la manera de tu poder realmente crecer, que es rodearte de gente que sabe más que tú. Y no me refiero solo al ámbito puramente laboral no, tuyo, no, en sino todo. en lo que es en general en la vida, ¿no? De gente que ha experimentado, gente que ha arriesgado, gente que se ha equivocado. Gente que se ha equivocado. Al final, la mejor manera de aprender es aprender de los errores ajenos, Total. no de los errores propios, que al final en la vida Es como, no todos te nos duele equivocamos. tanto. Primero, que no te duele tanto, y segundo, que no te cuesta tanto. ¿Entiendes? Pero hay que estar dispuesto a escuchar a Mm, alguien que se ha equivocado y te dice, oye, no hagas esto o haz lo otro porque a mí me pasó esto. Entonces, nosotros en ese total, sentido, yo me considero una persona, en mi casa somos bastante permeables porque al final es la manera de seguir aprendiendo y de seguir escuchando. Y es una cosa que aplicamos en nuestro día a día siempre, es decir, escuchar a gente que de un tema sabe más que tú o se total, dedica específicamente más a un tema que tú. Otra cosa es que tú puedas tener ciertos conocimientos o más o menos lo controles, pero si hay alguien que sabe más que tú, pues escúchalo, porque igual resulta que te explica cosas que tú no habías caído, te da ideas que no habías tenido en cuenta, o de repente dices, cónchale, pues esto lo escuché hace tiempo y resulta que lo puedo aplicar ahora. Yo soy muy de esa filosofía, de total. ser permeable. Yo le llamo ser eterno aprendiz y me la aplico muchísimo Bueno, también. pero es que yo creo que es la manera Sí, de seguir creciendo, es decir, en el momento que tú te creas que lo sabes todo, ya, primero que para mí es una posición de ego que no se justifica, total, y segundo, que ya no tienes apetencia por seguir formándote. Entonces, en este mundo tan cambiante, lo que hoy era novedad, mañana ya está desfasado. Entonces, creo que siempre hay que estar con ese punto también de seguir leyendo, de seguir aprendiendo, de seguir queriendo formarte, porque creo que al final es la manera de estar al día. Las cosas cambian muy total, rápido, hay mucha información, hay muchas modas, que también hay que saber un poco que hay cosas que vienen, pero igual no hay ni que cogerlas porque sabes que van a ser pasajeras, cosas que vienen para quedarse. Siempre hay que estar un poco al día de todo eso, entonces para eso tienes que ser humilde. O sea, no total, creo que la frase de yo lo domino, yo soy el mejor, no las he usado nunca, pero creo que al final, sobre todo no por el hecho de que alguien no pueda hacerlo en un momento dado, pero creo que al final el estar actualizado te permite ser consciente de lo que no sabes y ser consciente de que tienes que seguir mejorando. Yo creo que es una postura, o por lo menos la que yo me aplico en mi vida. total, y me encanta. Mm. Yo la hago mía también. ¿Qué tiene que ver, Riva, el, todo ese entorno que tú viviste ahí o todos esos profesionales de los que aprendiste con ser pionero en la técnica que aplicas hoy en neurocirugía? A ver, al final, una de las cosas que aprendí estando allí es que ellos son buenos porque son buenos en algo. Total, Es decir, el formato americano de formación, una vez que son especialistas, ellos se especializan en una técnica concreta. Entonces, son buenos porque hacen esa técnica miles de veces al año. Y entonces, a nivel nacional, en Estados Unidos les buscan porque son los que más veces han repetido esa técnica. Entonces, bueno, yo, dentro de las salvedades y las diferencias que pueda haber con el sistema americano, lo que he intentado siempre en mi vida es buscar un camino. Y entonces, por eso, durante ya de hace muchos años, intento siempre hacer la cirugía mínimamente invasiva dentro de las diferentes formas que podemos encontrar, ¿no? Porque creo que al final, ya no solo porque tenga unas ventajas objetivas con respecto a lo que es la evolución del paciente, sino porque además creo que es una demanda. Es decir, los total, pacientes ya, o sea,
los pacientes leen mucho, es lo que hablaba antes de toda la información que hay, los pacientes leen mucho, tienen acceso a mucha información, entonces ya muchas veces ya no es, el paciente ya viene con una idea en la cabeza de, oye, he leído que usted hace esta técnica, oye, creo que me gustaría que me explicara si yo soy un candidato a esa técnica. Entonces Guau, ya el paradigma ya cambia, ya no es, doctor, me duele, me quiero operar, o usted considera que me tengo que operar, ya viene pidiéndote un tipo de cirugía. Entonces, bueno, eso al final también es un refrendo para mi trabajo, porque eso quiere decir que ya la gente o los pacientes ya saben que yo hago ese tipo de técnicas. Em, luego también es verdad que luego también depende un poco de lo que tú te quieras meter en ese mundo. Son técnicas que cuesta tiempo aprenderlas, que hay que dedicarles mucho tiempo. Yo llevo años formándome, formo parte de un grupo de trabajo a nivel nacional que son cirujanos que sigan específicamente a esa técnica y compartimos nuestros resultados, oye, problemas que hemos tenido, porque al final eso hace que todos mejoremos aprendiendo lo que hablábamos antes claro, de los problemas que han tenido otros, ¿no? Entonces, luego es curioso porque no hay tantos especialistas que hagan esta técnica. Bueno, al final es lo que te decía, cuesta tiempo aprenderla, hay que atreverse, claro, no es sencilla de aprender. Luego también tienes que tener, digamos, el apoyo de ciertos especialistas que te pueden echar una mano para hacer. Es decir, la estructura no es fácil de montar y luego hay muchas veces que los pacientes tampoco quieren. Quiero decir, claro. porque hay veces que tú le explicas la técnica y pues les da respeto o no la entienden o prefieren otra cosa. Entonces, bueno, al final pero bueno, yo, una cosa que sí me caracteriza es que cuando tengo algo en la cabeza y tengo claro que es por ahí. O sea, y luego al final las cosas nunca son a corto plazo. Yo creo que los proyectos son a medio y largo, pero tienes Total. que saber que al principio, pues habrá gente que crea en tu idea, que crea en tu concepto, y luego gente que no. Pero bueno, eso no tiene, o sea, yo nunca me he manejado por modas, nunca me he manejado no, es que esta técnica ahora, no, yo cuando creo en algo lo llevo y me formo en ello. Oye, ya veremos a dónde me lleva. Creo que esa es un poco la manera en la que yo me manejo. Sí. Pero esta técnica me llama la atención porque, por lo que he escuchado, es súper certera en el resultado. O sea, intervienen, es verdad que necesitan intervenir varios especialistas para Sí. tenerlo todo súper controlado, pero el resultado es como mucho más, se recupera más fácil el paciente, es mucho A más ver, yo duradero. las ventajas que tiene, por ejemplo, en este caso la vía anterior, para mí es que no, decir, yo ya de hace tiempo, si hay un problema que se puede solucionar por delante, yo es lo que le recomiendo al paciente. Claro, ¿Cuál es la gran ventaja? La gran ventaja, y es entendible, es que como tú, para llegar a la zona de trabajo, no rompes nada, simplemente separas estructuras que tienes claro, delante para llegar a la columna, no hay daño, digamos, desde el punto de vista de dolor, ¿vale? Son incisiones de 5 o 6 centímetros. El paciente al día siguiente se va a casa. Si tú comparas el resultado con, digamos, la cirugía convencional, que sería intervenir por detrás, da igual la técnica que hagas, si la convencional, que es una incisión mucho más abierta, o incluso la mínimamente invasiva, pero por detrás, el paciente se puede ir al día siguiente, pero la semana siguiente, el posoperatorio, dentro de que si lo haces con mínimamente invasiva, es mucho mejor, si la comparas con la vía anterior, no tiene nada que es ver. otra cosa. Entonces, para mí me parece un paso adicional. ¿Qué pasa? Que no siempre se puede hacer porque no es para todos los pacientes. Es decir, al final, como para llegar a la columna por delante, tenemos que manejar las estructuras vasculares, pues hay pacientes que tienen una anatomía más favorable desde ese punto de vista, porque las estructuras vasculares, digamos que ya están separadas y tenemos una ventana de trabajo, pero hay veces que tenemos que generar esa ventana. Bueno, pues ahí está un poco el kit de la cuestión. Guau, Entonces, no es para todos los pacientes, pero cuando se puede, yo desde luego tengo claro que es una ventaja impresionante, no, impresionante no, y creo que es como llaman los americanos, un game changer. Es decir, es una cirugía que cuando se puede hacer, los resultados no tienen nada que ver con la convencional. Lo que pasa que para llegar al punto de tú poder hacerla con seguridad, con tranquilidad y sabiendo que lo vas a hacer bien, esos son años de trabajo, es decir, eso no es una técnica que puedas aprender en un curso y que luego tú puedas aprender, no, lleva tiempo, por lo que te comentaba antes, porque además te hace falta un cirujano vascular que te ayude también en, claro. en la preparación y demás. Entonces, bueno, yo por suerte lo tengo y además los dos nos entendemos muy bien, nos compenetramos muy bien, entonces hace que la cirugía, no voy a decir que sea fácil, porque esa no es la palabra,
pero es una pero es que va mucho muy más rodada, llevadera, pero va claro, muy rodada porque ya los pasos, él, yo ya sé con lo que él necesita, él sabe lo que yo necesito. Entonces, al final, como nos hemos compenetrado muy bien como equipo, pues eso hace que la técnica vaya muy bien. Y entonces, cuando ya empiezas a operar pacientes por esa técnica, los pacientes quedan contentos, empieza el boca a boca. total. Entonces, ya los pacientes vienen, no, mira, es que operaste a mi amiga fulanita o mi amigo no sé quién, y yo quiero operarme por esa técnica que le has hecho, porque es que yo los he visto y están Ya vienen alucinados. pidiendo de la Es técnica, lo que te comentaba claro, antes, es decir, ya los pacientes piden esa técnica porque han visto que en 24 horas están en casa, que a la semana caminan un poquito de molestias en la barriga al principio, que a los 2 meses están haciendo rehabilitación, que pueden hacer yoga, pilates, que, o sea, recuperan actividad deportiva con sus limitaciones, claro. obviamente. Y luego tienes más casos, por ejemplo, el doctor Barragán está operado de esa técnica. Wow, no sabía. Sí, el doctor Barragán se operó por esa técnica. Él, estaba él tiene la espalda bastante mal y él estaba con un problema de que él opera sentado y Claro. entonces, cuando se sentaba, por el problema que él tenía un dolor en la pierna horrible. Entonces, mal humor, no podía hacer deporte porque él es muy activo. Se operó con esa técnica y unos meses después me entero por otros pacientes de que ya estaba saltando con sus caballos. Ah, Pero me entero claro, porque él no me lo contó. Pero es otro ejemplo de un paciente, deportista, muy limitado por el dolor. y Se fue que de alta a las claro, 24 horas y en unos meses está saltando a caballo. No, es una realidad, me refiero, no es algo inventado. Entonces, es total. una técnica que cuando se puede hacer, a mí me parece que la comparativa es que, sale perdiendo cualquier otra opción. ¿Por qué no se hace más? Bueno, pues porque al final hay que tener la estructura y hay que saber hacerla, y no es una técnica fácil. Y arriesgarse sobre todo, me imagino, a Correcto. hacerla. Entonces, bueno, al final, también digamos que hay ciertos momentos en los que tienes que luchar un poco contra el sistema. Quiero decir, cuando son técnicas que los compañeros o especialistas las tienen como técnicas complicadas, como técnicas arriesgadas, eh, la famosa frase es que eso no se hace nunca Claro, o esto no se hace así. Bueno, al final hay que luchar contra el sistema para cambiar, porque que algo no se haya hecho de una manera no no quiere quiere decir que tú no la puedas cambiar, ¿no? total, Entonces, yo como soy cabezota, pues, si tengo algo claro, como te comentaba ajá, antes, yo me reitero. Y luego, para prueba un botón, tú que has podido, hablar con una de mis pacientes, pues eso es lo que hay. Es decir, ahí no hay claro, ni trampa ni cartón, me refiero. Es la realidad de la cirugía, la realidad de cómo ha ido y ella está de alta, me refiero, haciendo deporte. Entonces, bueno, creo que al final tiene eso es claro, un ejemplo de que es una técnica que cuando se puede utilizar, es la ideal. sí, sin duda alguna. ¿Cómo ha influido la neurocirugía en tu capacidad de tomar decisiones certeras en el ámbito empresarial? Es un mundo diferente, es un mundo diferente, porque al final, digamos que la diferencia entre una y otra cosa es que la decisión en mi especialidad, si sale mal o hay un problema, soy yo absolutamente responsable y no hay nadie más responsable, que también tiene su peso. Claro, Pero en el mundo empresarial la decisión implica que, la empresa pueda estar en una época, más apretada económicamente, que en un momento dado no puedas pagar los sueldos, que en un momento dado tengas que recurrir a un préstamo o en un momento dado la empresa tenga que cerrar. Entonces, yo siempre intento aplicar el sentido común. Quiero decir, igual que te decía antes, si lo tengo claro, mm, no a mí, o sea, si lo tengo claro, voy para adelante. qué Pero bueno, el proceso mental, hasta tenerlo claro, igual le doy 6 vueltas más de los que igual le doy en mi especialidad. ¿Sabes lo que digo? claro, Porque, sobre todo porque al final, muchas veces no son decisiones que bueno, no fue de aquella manera, pero el mes que viene nos recuperamos. No, porque hay veces que hay decisiones que condicionan que una empresa puede llegar a cerrar, que es total. que es siempre un poco el temor que puedes tener, ¿no? Decir, que la empresa siga siendo, Sí, es como viable. el peor escenario. Un amigo nuestro nos dijo hace unos meses un dato que me pareció aterrador, y es que el 85% de las empresas a los 5 años han cerrado Wow, desde su inicio. Esos son datos. Entonces, claro, bueno, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué ocurre? Porque la empresa, o sea, las empresas, da igual el negocio, pasan por muchas, fases, y porque al final lo que te comentaba antes de tomar decisiones rodeándote de gente que sabe, muchas veces si tú no sabes interpretar los datos de la empresa, las decisiones igual no son acertadas, porque no estás mirando el elemento o el valor
o el ítem que tienes que mirar para tomar la decisión sobre si hacer una inversión o no, si contratar más gente o no, o si ampliar el negocio o no. Entonces, eso lo aprendes cuando escuchas a gente que sabe más que tú, porque igual, si no los hubieras escuchado, igual hubieras tomado una decisión errónea porque lo que te decía antes, te basas en, no, la empresa va bien porque generamos, oye, porque hay movimiento y Claro. tal, ya, ya, pero de ese movimiento que tú generas, ¿cuánto se va a gastos ¿Cuánto es de real? compras? Claro, Es decir, porque al final, una cosa es lo que se habla de que lo que es la facturación de la empresa, que es el dinero que entra y sale, que eso es un número, pero hay que quitarle ahí un montón de partidas hasta al final ver cuánto es el neto que la empresa se queda a final de año. Esa es la decisión que tienes que tomar. claro. Entonces, son decisiones que al final las tomas y las vas aprendiendo a tomar, pero son decisiones que cuestan más tomarlas porque puede tener una repercusión. Porque al final, cuando tienes empleados que dependen de tu actividad para poder cobrar, pues obviamente tu principal objetivo es que todos los meses las nóminas estén cubiertas, que Claro. todos los meses los gastos estén cubiertos. Entonces, sobre todo lo que a mí me preocupa es que es una empresa que sea sostenible y una empresa que sea duradera. Entonces, las decisiones al final dependen un poco también de cuánto te quieras arriesgar. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando lo tengo, o en este caso que tengo a mi mujer que es mi socia, cuando lo tenemos claro, pues tomamos la decisión, pero hay mucho debate interno. Hay mucho debate interno. Debe ser ahí Sí, porque también. al final, lo bueno es llegar a un equilibrio. Es decir, Total. siempre tiene que haber uno que es un poquito más lanzado y otro que es un poco más prudente. Y probablemente hay veces que alternamos esa posición, es decir, no es siempre la misma, pero siempre hay uno que es un poco más recogedor y otro que es un poco más lanzador. Entonces, al final, en el equilibrio de las decisiones, porque al final de lo que se trata no es de no fallar, de lo que se trata es de fallar las menores veces posibles. Total. Entonces, yo creo que esa es un poco la idea en la que nosotros trabajamos siempre, intentando, pues eso, entender mejor la empresa, asesorarnos mejor, aprender a interpretar los datos, a tú saber si realmente la empresa va como tú crees que va o realmente tienes que hacer ajustes para que vaya mejor, siempre con un punto de, obviamente, de querer mejorar y de que la empresa vaya mejor y ser un poquito ambicioso, pero siempre siendo consciente de que tienes que saber dónde mirar. Entonces, con el dato que te decía antes de la cantidad de empresas que a los 5 años cierran, es una actividad que es difícil y las Sí. decisiones marcan que una empresa, pues igual eso que la decisión la tomas ahora, pero la empresa en 2 años acaba cerrada porque esa decisión implica, Fue una decisión, claro. exacto, pues que de repente te gastaste el colchón que tiene que haber en una empresa para hacer una inversión, la inversión no salió como iba, luego ya empezaste a tener que tirar de préstamos para y cosas que hemos visto de muchísimas empresas que abren y cierran, Claro. restaurantes, tiendas. Me encanta ese punto de vista empresarial porque es sobre todo basarse en datos para poder tomar decisiones. Al final, para poder alargar en el Y, tiempo. y, te, y te digo, eso no quiere decir que no te vayas a equivocar, Total. porque la vida está llena de equivocaciones, pero de lo que se trata es de minimizar la probabilidad de que te equivoques. Cuanto más datos tengas, menos probable que te puedas equivocar. Total. ¿Que te equivocas? Te equivocaste, pero te equivocaste con datos. No te equivocaste porque tomaste una mala decisión, porque te Claro. basaste en datos erróneos para tomarla. O Creo en que lo el concepto, emocional, básicamente. por eso, la empresa y la emoción, Cero. imposible. No, no puede haber impulso. ¿Cómo pasaste de ser neurocirujano, de ser médico totalmente, vamos a decir, esa posición súper segura, porque es una realidad? Además, Isabel, y que es tu esposa también era enfermera, tenía como su puesto fijo, digámoslo Sí. así, a arriesgarse a fundar clínicas NAC y a decir, vamos, apostar por este proyecto con todo. Bueno, yo tuve hace unos años, que me parece que hace 10 años, 10 11 años, una vez fuimos a Madrid para un tema de un congreso de mi especialidad, que yo iba a dar unas charlas y demás, y mi mujer me acompañó. Y entonces ella iba de hacía muchos años a una doctora en Madrid para tratarse temas de la piel. Y yo cuando vi, digamos, cómo se manejaba esa clínica, los pacientes que había, lo que cobraban por hacer ese trabajo, fue como una revelación de decir, oye, igual hay una manera, porque además esta doctora nos contaba que ella desde hace muchos años, el jueves por la tarde, se iba el fin de semana a Londres a ver a sus hijos. Es decir, ella trabajaba de lunes a miércoles, jueves por la mañana, luego se iba. Claro, yo en aquel entonces trabajaba en el hospital, trabajaba en la privada, hacía 1 millón de guardias. em, Vivías bien, porque al final tenías tu sueldo, eras funcionario, pero
entendí que había, de repente algo se despertó en mí como en el sentido de decir, oye, igual hay una manera de seguir trabajando, pero tener mejor calidad de vida. Porque el problema de los médicos en general, los con especialidades que están vinculadas a guardias, es que la calidad de vida no es buena, claro, no es buena. Al final el médico es un especialista o es una profesión que en muchas ocasiones requiere de varios trabajos a la vez. ¿Entiendes? claro, Porque trabajas en el hospital y trabajas, y muchas veces trabajas en varias clínicas a la vez. ¿Por qué es eso? Pues porque al final son profesiones que están muy valoradas desde el punto de vista social, pero no están bien remuneradas. Entonces, cuando te das cuenta que hay otro tipo de negocios que pueden representar la diferencia entre vivir bien o vivir mejor, pero con mejor calidad de vida, y sobre todo porque además cuando yo tengo esta revelación, teníamos de nuestros tres hijos a los dos bebés pequeños. Em, y el hecho de yo irme de guardia, no estar en casa con ellos, no lo llevaba bien. Entonces, al final, buscar un equilibrio entre poder trabajar mucho, pero dedicarle tiempo a los niños también. Entonces, eso fue como una especie como de algo algo se me quedó como una semilla, ¿no? Y luego, tiempo después, apareció un día en internet pues, un máster para temas de enfermeras y relacionado con la estética y tal. Y yo le dije a mi mujer, esto es lo que tienes que hacer tú, pero guau, tú estás loco, ella estaba embarazada, bueno, me dijo de todo. Pero yo le dije, yo estoy convencido de que por ahí va el camino, porque al final laboralmente a ella también le había pasado un poco lo mismo, es decir, tenía un puesto asegurado en el sistema público, pero especialidades muy complejas en quirófano, con la sensación esa de haber tocado techo, entonces con 30 y pocos, pues era como, yo esto no, o sea, no me veo haciendo esto 25 años más hasta, o 30 años más hasta que me jubile, ¿no? Entonces salió lo del máster, lo hicimos, me acuerdo de ir a Madrid cada mes y medio con ella embarazada, llevarla al sitio donde hacían el máster embarazada, bueno, un lío. Y luego, tiempo después, pues a raíz de eso, vimos cómo era el mundo de la dermoestética por dentro bueno, pues una cosa llevó a la otra y decidimos, oye, pues vamos a arrancar un proyecto nosotros, porque entendíamos que era un camino que nos atraía, que nos gustaba. Y bueno, pues nos lanzamos a ello, no sin todas las dudas del mundo, arriesgando muchísimo préstamos y demás cuando empezamos, porque además cuando nosotros abrimos, a los 2 meses llegó el COVID con guau, la clínica pues recién montada, toda la inversión que habíamos hecho en maquinaria y demás. Pero bueno, como te comentaba antes, como antes de tomar esa decisión, nos habíamos asesorado bien de qué pasos económicos había que dar de cara a tú cuantificar el préstamo que había que pedirle al banco para poder llevar a cabo pues la reforma del local que cogimos el primero, de la maquinaria en la que había que invertir, todo lo que había que meterle a la clínica para poder dejarla, digamos, con el punto, digamos, elegante que queríamos darle y demás. Y entonces, pues uno de nuestros amigos íntimos de la familia es asesor financiero y entonces nos explicó lo que era pues una tabla de trabajo para el tema de un plan de negocio, porque tú al banco le tienes que explicar cómo es tu negocio y cómo le piensas devolver el dinero que te han claro, prestado. Entonces, en ese modelo, nosotros hicimos una previsión, recomendado por este amigo, de que durante el primer año tuviéramos cubiertos los gastos que más o menos intuíamos que podíamos tener. Y la frase fue, tú imagínate que viene una hecatombe y durante un año no vendes nada. Pues gracias a eso nosotros entramos en la pandemia no sin incertidumbre, porque obviamente acababas de abrir el negocio y luego aparte todo lo que estaba pasando tanto a nivel social, pero desde el punto de vista de la empresa había cierta tranquilidad, porque claro, nosotros habíamos hecho la previsión de decir, oye, tengo un año cubierto con actividad cero, guau. entonces, bueno, eso fue un No estaban muy, desesperados no, en ese momento. a ver, estábamos desesperados porque era una desilusión, ¿no? Decir, oye, Claro, arranco el proyecto, llevamos más de un año y pico para hacer la reforma, el proyecto para arriba, el proyecto para abajo, la incertidumbre, las horas sin dormir, el darle forma al proyecto, darle forma a lo que queríamos hacer, darle nombre a la marca, cómo lo queríamos hacer, viendo otras clínicas que funcionaban a nivel nacional o a nivel de Estados Unidos, oye, yo quiero esto, o sea, un trabajo complicado de muchas horas sin dormir para que luego tengas que cerrar porque ocurre una pandemia mundial, ¿no? Entonces, pero bueno, nos vino bien porque teníamos ese colchón y aprendimos que claro, había que ser previsores, ¿no? Desde el punto de vista de cómo llevas a cabo la inversión inicial.
y luego, gracias a Dios, pues ya fue volver a abrir después de un par de meses que estuvimos cerrados y hasta la fe y ya llevamos 6 años y 2 clínicas. Entonces, bueno, lo que pasa es que ahora lo miras atrás y es como un poco locura, pero no se pasó bien. No se Claro, pasó bien porque al final tú haces una apuesta por cambiar de vida laboral, darle la vuelta al negocio, emprender una cosa y salirte un poco del paraguas de la seguridad que te da el hecho de ser funcionario sanitario, que tenías tu puesto garantizado, que tenías tu sueldo todos los meses y con la responsabilidad de niños pequeños, en fin, no fue fácil, pero bueno, al final también fue una etapa de crecimiento personal porque al final total, no podrán decir que no arriesgamos, quiero decir, en ese sentido. total. Y luego también hay otro tema, que es que, ¿por qué decidimos salirnos de esa zona de confort, la famosa zona de confort que dicen ahora? También es lo que has comido en casa. Mi padre era empresario, y toda la vida yo viví eso en casa, de no conformarse, de emprender cuando tenía un puesto de trabajo asegurado con un sueldo estupendo, pues decidió mandar ese trabajo a otro lado porque no le habían cumplido una serie de promesas que le habían dicho y se montó su negocio, llegó a Wow. tener 70 empleados. Incertidumbre, estrés, todo eso lo he vivido yo en casa. Entonces, probablemente de manera indirecta, eso también generó pues, algún tipo de incertidumbre interior, ¿no? Para que yo luego asumiera esa posibilidad de decir, oye, tienes, digamos, una cosa estable y una cosa mantenida, pues decidí arriesgarlo y decir, oye, vamos a jugárnosla a este proyecto. Y bueno, la verdad que nos ha ido, gracias a Dios, nos está yendo muy bien. Gracias a Dios, mucho trabajo y muchas horas de esfuerzo, porque al final los negocios implican que tienes que estar encima Total, todo el tiempo, ¿no? Pero yo siempre lo tengo como algo que creo que personalmente nos subió el nivel, ¿no? Porque al final asumimos más responsabilidades, nos salimos de la zona en la que teníamos controlado, incertidumbre, y luego pues aprendiendo todos los años cosas nuevas, porque al final la empresa es lo que tiene. Nosotros somos sanitarios de formación, no somos empresarios. Estamos aprendiendo ahora, o seguimos hay aprendiendo ahora. claro, sobre todo eso de tienen controlada la parte del paciente, pero tienen que meterse en el mundo de todo lo empresarial. Yo Claro. creo que lo hacen muy bien desde el punto de vista de llevar a la excelencia cada cosa que hacen. Por ejemplo, los equipos que tienen, la tecnología que tienen, los productos o los tratamientos que hacen, ¿cómo logran entre tanto ruido que hay hoy en la medicina estética, en todo en general, cómo logran discernir y decir esto sí, esto no? Al final, nosotros teníamos claro que queríamos lo mejor. Entonces, ese era digamos, nuestro target, nuestro objetivo era ir a buscar esa maquinaria que a nuestro entender, porque obviamente cada uno puede pensar lo que quiera, era la mejor opción. Cuando nosotros abrimos la primera clínica, la maquinaria en la que nosotros invertimos no la tenía nadie en Canarias, ¿vale? Por lo que fuera. Son máquinas que evidentemente tienen un coste de inversión muy elevado, pero más allá del coste, nosotros la percepción o la razón por la que decidimos lanzarnos a por ellas fue por los resultados de los tratamientos. Claro, Y fueron máquinas que fueron probadas en nosotros antes de nosotros decidir lanzarnos. Entonces, esa es una norma de la empresa. Toda la maquinaria, todos los productos, toda la tecnología se prueba antes de incorporarla. A mí no es que no me fíe de la industria, pero claro, al final el hecho de que algo sea nuevo no quiere decir que sea lo mejor. Decir, ¿por qué? Porque las máquinas requieren un tiempo de estar funcionando, las máquinas requieren un tiempo de seguimiento para los pacientes, es decir, hay una serie de cosas que tienes que tener en cuenta. Pero cuando tratas con marcas, en este caso, por ejemplo, como Alma Láser, que fue la primera empresa con la que nosotros colaboramos a nivel de maquinaria, que es una empresa que es americana, con tecnología israelí, con no sé cuántos años en el mercado y con un refrendo tecnológico, pues ya sabías que no estabas fallando, porque al final vuelves a lo mismo. Uno de los axiomas de la empresa, o en este caso de la clínica, es la honradez y la honestidad. Entonces nosotros no mentimos a nadie, y es que yo no sé mentir y mi mujer tampoco. Entonces, para tú poder tener la seguridad de que le estás recomendando lo mejor al paciente, tienes que estar completamente convencido de que la máquina que tienes total. funciona. Y entonces, probablemente si tú me preguntas, oye, ¿por qué crees que vuestra clínica os va bien? ¿Por qué tenéis pacientes? ¿Por qué tenéis éxito? Por decirlo de alguna manera un poco tranquila, no desde el punto de vista pedante ni mucho menos, es precisamente porque la gente ya vincula la marca
a honestidad. Ya vincula que la clínica es honesta, que en la clínica nosotros no engañamos a nadie, que si yo considero que algo no te va a funcionar, no te lo voy a recomendar aunque me lo pidas. Entonces, al final es hilar varias cosas que tienen que estar perfectamente alineadas. Es decir, primero conocimiento de la tecnología, saber lo que te puede dar la máquina y luego saber que la máquina dice, o sea, perdón, hace lo que dice, ¿no? Y entonces, todas las máquinas que han venido después, nuestra norma es la misma. claro. Es decir, yo Eh, siempre se prueban las máquinas. A mí me da igual lo que diga la industria, me da igual los estudios en los que se basen, me da igual la propaganda, me da igual que sea en un congreso internacional o un congreso mundial, me da lo mismo. Yo la máquina la quiero probar primero y luego, después de haberla probado, es cuando decido si la incorporo o no la incorporo. Guau, Entonces, bueno, ese es nuestro nivel de exigencia. Entonces, igual acertado o equivocado, yo ahí no tengo tampoco la varita mágica, pero esa es nuestra pero norma. les ha dado resultados hasta ahora, Hasta el momento nos ha evidentemente. dado resultados y creo que esa es una de las cosas que no vamos a cambiar desde el punto de vista de cómo nos manejamos, pero porque al Claro. final nosotros lo que queremos es dar a los pacientes lo mejor y ser honrados con lo que hacemos. Entonces, bueno, la Sobre todo manera, eso. Creo, sobre todo en la estética hoy, es súper importante ser honesto de cara al paciente, porque el paciente tiene muchísima información. Entonces sí, ya viene, yo quiero esto, lo mismo que decías un poco en es neurocirugía, lo que mismo, pero al final también hay que tener en cuenta que, en mi opinión, hay veces que hay exceso de información ujú, y sobre todo lo importante es manejar las expectativas, total, ¿vale? Porque eh, hay cosas que si, por ejemplo, no te haces un lifting facial, no se van ejemplo, a conseguir, da igual que tengas la mejor máquina del mundo, el mejor inductor del mundo. Entonces, si una total, paciente viene con un problema de flacidez muy marcado, yo es que no te voy a recomendar, o sea, otra cosa es que luego el paciente te diga claramente que no se quiere operar, ¿vale? Perfecto. Pero yo te he recomendado la mejor opción. claro, Lo otro, puedes mejorar, te puede dar alguna mejoría, vas a tener mejor calidad de piel, un poquito mejor de tono, pero no es lo que tú me estás pidiendo. Entonces, al final hay que ser muy honesto con los pacientes, ¿entiendes? Porque, y porque la maquinaria tiene sus limitaciones. Es decir, como la frase está de milagros en Lourdes, pues esto es igual. Es decir, hay cosas que la tecnología no da, pero hay muchas cosas para las que sí va muy bien. Entonces, claro, nosotros somos muy fans de la maquinaria porque al final no le cambias el rostro a las pacientes, le das una mejor versión, las rejuveneces. eh, Resultado de eso es que ellas, en muchos casos, mejoran la autoestima, son mujeres más seguras, hombres más seguros, porque también tratamos cada vez más hombres, y eso al final también es un feedback muy positivo, ¿no? total, Pero sobre todo es la honestidad. O sea, nosotros no mentimos a nadie y creo que eso al final como marca o como clínica es un valor a tener en cuenta. Nosotros no engañamos a total. nadie. Es decir, yo muchas veces decimos que no y son que no a tratamientos que son costosos o a proyectos, digamos, de estética muy suculentos desde el punto de vista económico, pero Sí, el no ahora quizás el paciente te lo agradece y se queda contigo también sobre para todo toda la porque vida. somos honestos y no engaño a Claro, nadie. Entonces, cuando hace falta, lo recomendamos a pies juntillas y somos hasta pesados. Pero si no, no, si no lo creo o creo que no te va a ayudar, no lo recomiendo. Pero eso en cualquier cosa de mi vida y incluso llevado también a mi parte de neurocirugía. Si considero que la cirugía no aporta nada, pues no te, claro. ¿Cómo ves? Porque NAC tiene una filosofía muy específica. sí. ¿Cómo ves NAC en los próximos 5 años? En mi opinión, el objetivo nuestro en los próximos 5 años es mejorar el entendimiento de lo que es la empresa y una vez que tengamos esa información y que sepamos internamente la parte empresarial, es cuando probablemente puedan venir otras decisiones. Claro, Es decir, siempre tienes la idea de expandirte, de irte a otros sitios de España o abrir fuera, pero nosotros somos muy claros con eso. Es decir, si yo sé que no tengo todas las riendas controladas o si lo llevo al símil de un coche que todavía no domino todos los botones del panel, por decirlo de alguna manera, claro, yo no me meto a hacer un rally, ¿no? Pues es un símil un poco sencillo, pero se entiende lo que quiero decir. Entonces, probablemente, es decir, el objetivo a medio plazo es que consolidemos la estructura empresarial, que tengamos claro todos los procesos que hay internos a la empresa, los departamentos que hay de contabilidad, de facturación, de guau, administración, toda esa parte, digamos,
más burocrática, que en un momento dado, pues, te voy a decir que es menos atractiva que ver pacientes, Total. pero muy, muy importante, sobre todo por lo que te he dicho antes, porque de cara a decisiones futuras quiero tener toda la información que yo pueda tener, ¿no? Y eso lleva un tiempo, no es una cuestión de 2 meses, venga ya. Entonces, a medio plazo, probablemente, si somos capaces de gestionar esa información de una manera razonable, poder probablemente tomar otras decisiones de si expandimos, si nos quedamos como estamos. Al final, yo también soy de la norma de que el que mucho abarca, poco aprieta. Hay que ser también consciente de hasta dónde quieres llegar, porque si eso implica que tengas que estar trabajando los fines de semana o que tengas que estar cogiendo 2 vuelos al mes, eh, hay que ponerlo en una balanza, ¿no? De beneficios, o sea, qué gano, qué pierdo, con Claro, respecto a tener una estructura en la que se trabaja mucho pero que el entorno familiar tiene un peso muy importante. Si tú le vas a dedicar más tiempo a la empresa, se lo vas a tener que quitar de algo, porque al final los días tienen 24 horas. ¿De dónde se lo quitas? Se lo tienes que quitar de la familia. No queda otra. Entonces, ¿estás dispuesto a eso? Sí, no. Bueno, es que son disyuntivas, ¿no? Al final, son decisiones que dependerán un poco pues lo que te he comentado antes, de si tenemos claro, si estamos cómodos con la estructura actual, si queremos crecer, si queremos diversificar, si queremos plantearnos otras estructuras, dedicarnos a otra cosa. mm, sí, Ya se es te abre. dependiendo ya de cómo vean la estructura que quieren montar, es ver el modelo también que quieren Exacto, seguir. porque como ya eres consciente de cómo funciona, ya sabes por dónde puedes meter el coche. Y ¿Entiendes? sobre todo el conocer mucho lo que quieres, que esa parte me parece súper bonita de ustedes porque es como, para mí lo principal no es la clínica, es la familia. Y voy a hacer que la clínica funcione para que mi familia sea feliz y para poder yo también dedicarle Ese es un tiempo. poco nuestro motor. Nuestro motor es ese. Entonces, bueno, al final es nuestra manera de entenderlo. Quiero decir, yo con eso no quiero decir que sea la acertada, Claro, pero esa es nuestra manera de entender, ¿no? Entonces, al final, lo que yo quiero es que, primero, que si no estoy con mi familia, es porque estoy trabajando primero en algo que nos gusta, que nos hace felices, con el que hacemos felices a mucha gente y que obviamente tiene su rédito económico. Y si no le va a aportar a mi familia mejor calidad de vida, o mejor futuro, pues igual no me interesa, claro. ¿sabes? Entonces, bueno, esa es un poco nuestra manera de entenderlo, ¿sabes? ¿Alguna vez has pensado que algo era súper imposible y se ha hecho posible? No soy de esa filosofía, no soy de ¿No? esa filosofía. Eh, Ahora miras atrás. ¿Quién hubiera pensado que íbamos a ser capaces de abrir una clínica y de tener 2 clínicas ahora? Yo es que lo vi claro de minuto cero. Que yo hubiera podido llegar a ser neurocirujano. Bueno, yo tenía claro que lo podía conseguir. Que era difícil, obviamente, y ha sido muy costoso, pero bueno, con esfuerzo. Entonces, al final, tampoco es vender, no soy de la idea esta de eres capaz de lo que te propongas Claro, y esos mensajes que muchas veces son como muy vacíos y muy queda bien, pero es verdad que normalmente, por lo menos en mi experiencia vital, cuando se trabajan las cosas, cuando hay esfuerzo, las cosas salen mm, dentro de lo que se pueda conseguir, ¿no? claro, Pero no soy de la filosofía de amedrentarme porque piense que algo es difícil, o porque algo es complicado, o porque no se puede, o por lo que te comentaba antes es que nunca se hace así. Bueno, pero es que eso no. claro. Pero es que si no se hubiera hecho nunca así, no hubiera aparecido el fuego, la rueda, una serie de cosas que alguien le dio una vuelta de tuerca a una idea sencilla y de repente Sí, dices, coño, pero si es que fue una cosa que cambió el mundo. Bueno, pero es que nadie le había visto la vuelta. Entonces, yo creo que un poco la vida se trata de eso, ¿no? De darle la vuelta a las cosas, claro. de no conformarse con lo que tienes dentro de un orden, ¿no? Decir, porque Por un poco de eso, ambición creo que está, o sea, ambición desmedida no me parece, porque al final pierdes un poco la perspectiva de todo, pero un poco de ambición en la vida creo que es necesaria, porque es que si no, total. te acomodas, ¿no? Pero esa es un poco nuestra filosofía. Y también eso te hace tener hambre porque ves como las cosas posibles. Y además te lo acabas creyendo, Total. porque cuando te propones cosas, lo trabajas, te lo estudias, te metes en ello y lo consigues,
pues ves que hay, es decir, que hay un resultado de ese esfuerzo, ¿no? Y creo que eso al final es como un refuerzo positivo interno de decir, oye, somos capaces, ¿no? Total. De hacer eso. Entonces, dentro de un orden de cosas razonables, cuando nos proponemos algo, habitualmente lo conseguimos, antes o después, por norma general, porque somos bastante cabezotas. Total. Obviamente, porque ha habido un proceso previo de dar una vuelta, de pensarlo y tal, pero muchas veces nosotros somos de los que en el momento que visionamos algo, de que me hago una idea de que puede ser, mm, no paro hasta que lo consigo. Y te digo, alguna vez fallaré porque es ley de vida, ¿no? Claro, pero Pero, pones el trabajo para poder llegar ahí y sabes el trabajo también que te va a pero porque aquí costar. no Es se la regala, cultura del esfuerzo al claro, pero final. porque aquí no se regala nada. Aquí no se Total. regala nada. Es decir, aquí muchas veces escuchas la frase de no, es que habéis tenido suerte y tal. Digo, bueno, yo no digo que en la vida no haga falta tener un pelín de suerte para que las cosas te vayan bien, pero aquí lo importante es trabajar, trabajar, trabajar y volver a trabajar, porque es que no hay la constancia, no hay. Es decir, mi mujer tiene una frase que es la de volverse obsesivo con el trabajo. Es que no hay otra. No hay otra receta. Es decir, más allá de, obviamente, ser honrado, ser honesto, no mentir, pero trabajo, 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 trabajo y más trabajo. Entonces, creo que esa es la manera de lo que hablábamos antes de minimizar la probabilidad de error o la probabilidad de fallar, que nunca va a ser cero, ¿vale? Pero Total. por lo menos es la manera de garantizar, es decir, meterte en la cabeza qué es lo que quieres y cuál es la ruta que tienes que establecer o cuáles son los pasos que tienes que hacer para llegar del punto A Ok. al punto B, ¿no? Pero suerte, suerte es el que se lleva un euromillón y quiero decir, el resto es trabajo, Total. el resto es trabajo. Si ves al Juan Cristian de hace quizás 5 o 10 años atrás que estaba estudiando, que tenía como todos esos, digamos, sueños o esa visión empresarial o no, y lo ves en retrospectiva, ¿qué consejo, qué frase, qué le podrías decir para hacerle creer como lo vas a lograr? ¿Por qué esta pregunta? Porque siento que quien nos está escuchando también está empezando proyectos, está creando y siento que esas palabras de alguien que ya ha recorrido parte del camino puede ayudarle muchísimo en lo que está haciendo y en, yo no creo mucho en la motivación, pero en la forma de que muchas veces decimos, bueno, si esta persona lo hizo, yo creo que para mí también es Yo es que posible. creo que em, probablemente no tengo una frase, porque no lo podía definir en una frase, pero es tener confianza en sí mismo. Yo es que no te puedo decir otra cosa, es decir, yo siempre he tenido claro que yo con esfuerzo lo sacaba y que yo con trabajo lo sacaba. Entonces, no le puedes pedir al mundo que confíen en ti si tú mismo no confías en tus propias posibilidades. Entonces, sobre todo, confianza en sí mismo y realismo. O sea, proyectos reales, cosas reales. Es decir, a todos nos encantaría eh, pues ser millonarios y viajar en jet privado. Me refiero, lo digo como cosa así un poco superficial, ¿no? Pero la realidad es que en tu medio tú eres capaz de hacer cosas para cambiar tu vida. Pero tienes que primero ser consciente de si eres capaz de hacer lo que quieres hacer y luego poner los medios para hacerlo y que nada te haga dudar, porque muchas veces el ser humano, en general en el ambiente social, cuando tú ves a alguien o en general la gente ve a alguien que emprende, la primera frase no es, oye, oye, ánimo, ¿no? La frase es muchas veces, pero tú estás seguro. Total, Porque lo escuché muchas veces. O la frase de, oye, pero con lo cómodo que están, que tienes tu trabajo asegurado. Bueno, pues eso no te tiene que desanimar, ¿entiendes? total, Porque al final nadie sabe el tiempo que llevas dándole vueltas al proyecto, nadie sabe las horas que le estás echando, nadie sabe lo que tú estás viendo. Porque para tú llevar a cabo un proyecto lo tienes que haber visto en tu cabeza, lo tienes que estar total, visionando, pero eso lo ves tú, ¿entiendes? Entonces, y luego, lo que te decía antes, la confianza en sí mismo, realismo y trabajo. Es que no hay más. Entonces, como toda mi vida las cosas me han costado, no conozco otra manera de hacerlo. de hacerlo, porque en el momento que te metes en una carrera como medicina, con una competencia tan alta, con tantas horas de estudio, pues ya sabes cómo va a ser tu vida. Claro, ya tienes la cultura del esfuerzo Por ya eso, cuando te integrada. metes en una especialidad como neurocirugía, que es una especialidad compleja, de mucho estrés, de muchas guardias, de muchas horas trabajando, de muchas horas estudiando durante muchos años,
es que no concibo otra manera de plantearme la vida, ¿no? Entonces, como toda mi vida, por mis decisiones, me he visto abocado a estar en entornos laborales de alta exigencia, con mucho estudio, con mucha presión, con mucha responsabilidad, pues no concibo mi vida de otra manera, ¿no? Pero, pero dentro de eso, es que no me diría nada a mí mismo, pero porque ya yo mismo con mis decisiones había ido por ese camino. Pero si tuviera que decirle a alguien, que yo no soy nadie para dar consejos, ¿vale? Pero si tuviera que decirle a alguien, oye, estás en esa fase de querer cambiar tu vida o en esa fase de emprender un proyecto y salirte de la zona de confort, pues probablemente digamos, los tres apoyos que tiene que haber es primero confianza en ti mismo, segundo trabajar y tercero ser constante. Y que luego el ambiente te tiene que influir bastante poco, quiero decir, dentro de que tu planteamiento sea una opción realista, una opción que se puede llevar a cabo y que te va a costar tiempo, pero si tienes claro que con el esfuerzo vendrá la recompensa, pues yo creo que ese es un poco el consejo, un poco pero porque yo me manejo así en mi vida, es decir, no tengo claro, es decir, trabajo, 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 no hay más. Tienes 3 hijos y una familia maravillosa. Si tuvieras que dejarle un único mensaje para que ellos recordaran para toda la vida, ¿cuál sería? Que sean buenas personas. Ahí me emociono. Em, que fueran buenas personas. Porque al final, cuando tú los educas en la cultura del esfuerzo, ellos son esponjas. Entonces, es lo que te comentaba antes. Yo, ¿por qué tuve examen empresarial? Pues porque mi padre era empresario. Entonces, la medicina me vino por vocación, pues yo era el primer médico de mi familia. Pero el empresario eso lo vives en casa. Entonces ellos han visto, porque lo ven a diario y lo ven entre semana y lo ven el fin de semana, que hay ratos en los que no podemos estar todo lo que nos gustaría con ellos porque estamos haciendo cosas para la empresa, trabajando y tal. Entonces eso se lo van a llevar de calle. Probablemente el mensaje es que fueran buenas personas, porque al final eh, el mayor orgullo que puede tener un padre, más allá de que obviamente sus hijos crezcan sanos, puedan cumplir sus sueños y sean felices, para mi manera de ver la vida, la mejor manera de ser feliz es ser buena persona y hacer el bien a los demás. Entonces, eh, el que persigan sus sueños, el que sigan trabajando, el que nunca se rindan y demás, no se lo puede decir porque es que eso lo están viviendo. Entonces, al final, yo sé que eso se lo van a llevar internamente, ¿sabes? Lo van a tener inyectado porque lo viven cada día con nosotros, el ser perfeccionistas, el no conformarse, si puedes sacar un 10 no me traes un 7. Esas discusiones que tienes con los niños, eso al final les inculcas, pero insistir sobre todo probablemente en que sean buenas personas, porque al final es lo que te hace que por la noche puedas dormir con tranquilidad, que duermas bien y te levantes tranquilo, ¿no? Probablemente sería el mensaje y sobre todo que se cuiden entre ellos, porque al final del día de mañana, cuando nosotros no estemos, pues sus hermanos van a ser su principal apoyo, ¿no? Y me gustaría que se llevaran bien toda la vida, que tú sabes que en la familia siempre hay Total. líos, pero probablemente eso y eso, que se llevaran bien y que se cuidaran entre ellos, ¿sabes? Pero, porque el resto de los valores, al final, y yo fui consciente de eso años más tarde, de que de repente me di cuenta, concha, es que yo había visto a mi padre pencando con esto toda la vida, con estreses, con preocupaciones, con ganas de no conformarse, de salirse de una zona. Ya lo había vivido, lo que pasa es que no fui consciente hasta que di el paso. Entonces hay cosas que, aunque tú no quieras, tu propia familia te inyecta, ¿no? En el buen sentido, ¿no? De no conformarse, de ser excelentes o intentar ser excelentes en todo lo que haces en cualquier cosa de tu vida, ¿no? Si además tienes la suerte de que vives con una mujer que es la persona más organizada que yo conozco y probablemente la persona más autoexigente que yo conozco, es lo que te explicaba antes. Al final, cuando vives con alguien así, tu nivel sube. ¿Sabes? Porque ella te obliga a subir porque el 9,5 no nos vale en todo lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, los niños al final eso se lo van a llevar, porque es que viven eso todo el día con los deberes, borra esa letra, no me gustan, repítelo porque eso no está bien, repítelo porque no te ha salido. Es decir, eso lo van a convivir, pero muchas veces creo que lo más importante que tú les puedes transmitir a ellos son valores que sean eso, que sean buenas personas, que sean educados, que sean trabajadores. Pero hay ciertos valores que se los van a llevar aunque no quieran, porque yo he sido consciente de Ya eso lo fue. años después, ¿sabes? Pero probablemente sí que sean buenas personas. Eso sería un buen legado, yo creo. Qué bueno.